Padre, te amo, gracias Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, te amo, gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia para con nosotros, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Y reconocemos que tú eres Dios, que tú eres nuestro Señor, que tú eres nuestro libertador, Señor, que tú eres nuestra torre fuerte, que tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, bendito Rey, Señor. El que levanta nuestra cabeza, Señor, bendito Rey, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú, Señor, bendito Dios, Señor, nos guardas bajo tus alas, Señor, bajo tu sombra, Señor, bendito Dios. Eres tú el que hace toda la obra, Señor, en nuestras vidas, Rey Santo, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios. Te damos, Rey, porque tú, Rey Santo, Señor, nos has guardado y nos seguirás guardando, Señor. Bendito Rey, así como dice tu palabra, Señor, que quién nos separará del amor de Cristo. Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada, Señor, ni lo alto, ni lo profundo, Señor, nos podrá separar del amor de Cristo, Señor, del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor. Gracias. Gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Señor, porque, Señor, no solamente diste a Cristo Jesús por nosotros, a uno de los consoladores, Señor, sino que también diste al Espíritu Santo, Señor, para guiarnos, para enseñarnos, para guardarnos, Señor, bendito Rey, Señor, para guiarnos, Señor, a toda verdad, Rey Santo, Señor. Te damos gracias, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Te pedimos, Señor, que sea tu Santo Espíritu guiando, Señor, en esta enseñanza, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Rey Santo, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, bendito Rey, Señor, guiando, Señor. Si Yahvé no edifica, en vano edifica, Señor, los edificadores, Señor. Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Rey Santo, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Sean bendecidos todos mis hermanos, mis amigos. Sean bendecidos en el nombre de Cristo Jesús. Sean bendecidas sus familias. Sean bendecidas la obra de sus manos, hermano, la arteza de amasar. Sea bendecido su trabajo, Señor, los lugares de trabajo. Y que el Señor sea obrando poderosamente conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mis hermanos. Bueno, seguimos en la parte de identificando los ministerios que podamos tener alguno de nosotros, o aún percibir los ministerios en otras personas, y que sea el Señor, pues, corroborando, que sea el Señor dando esa guianza de ese ministerio de cada una de las personas. Y podemos ver entonces que en Efesios 4:11 el Señor dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, miren, mis hermanos, esta es la obra de los ministerios, que los ministerios perfeccionan a los santos para la obra del ministerio y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero hay algo bien interesante, hermanos, y entonces el Señor nos dice que hasta que lleguemos a la estatura, a la medida de la plenitud de Cristo. O sea que esto tiene que ver con la ayuda del Santo Espíritu de Dios en nuestras vidas para edificar, para perfeccionar,
para instruir, para enseñar, mis hermanos. Entonces es una labor de los 5 ministerios. Y déjeme decirle, mi hermano, que pues en 1 Corintios capítulo 12, también el Señor está hablando de estos 5 ministerios, pero hablábamos anteriormente que el Señor estaba mostrando que habían evangelistas, que habían y el ministerio evangelístico, el Señor lo mostraba en 2 áreas, ¿sí? Lo mostraba que unos que hacen milagros y otros que hacen dice aquí en el versículo 28 de 1 Corintios 12, dice: a unos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles, luego profetas, lo tercero maestros, luego los que hacen milagros, óigalo bien, y después los que sanan. Entonces aquí podemos mirar, hermanos, que el apóstol Pablo entonces está dando un orden en cuanto a los ministerios, y pues lleva la preeminencia lo apostólico. ¿Por qué? Porque al apóstol es el que le entregan todo el plano, ¿sí? Al apóstol le entregan el plano para obrar, para hacer, le delegan una función para hacer, y entonces a su vez van a estar los colaboradores. Entonces dice aquí: luego los profetas, lo tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran. Entonces hablábamos anteriormente que aquí estaban también los dones motivacionales, ¿sí? Entonces dice: los que hacen milagros, después los que sanan. Pero no se muestra el ministerio pastoral aquí, por decirlo así. Pero debemos entender, dice: luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Entonces el apóstol Pablo habla de los que hacen milagros como los evangelistas, y podríamos decir entonces que también los que sanan también como evangelistas, pero el pastor también es un sanador. Debemos de entender eso, porque el pastor va a hacer una labor, y nosotros podemos ver en el Salmo 23 cuando dice: Yahvé es mi pastor. Y este es un salmo de David donde dice: Yahvé es mi pastor, nada me falta. Yo lo voy a hablar en forma presente, ¿sí? Porque es nuestro Dios, es nuestro Señor. El Señor Jesucristo es el pastor, el obispo de nuestras almas, ¿sí? El Señor Jesucristo es el pastor y obispo de nuestras almas. Entonces allí es donde dice: nada me falta. Si tú tienes al Señor Jesucristo como tu pastor, entonces nada te falta. En lugares de delicados pastos me hace descansar. Y entonces dice aquí: junto a aguas de reposo me pastorea. Entonces podemos ver, hermanos, que dice aquí: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces podemos mirar, hermanos, que hay una diferencia, ¿sí?, entre el pastoreo, y hay una diferencia entre el apacentar. Y esto mismo lo hace el pastor. El pastoreo viene del griego poimaino, que significa atender, mantener, cuidar, gobernar, mandar, guardar. Esto es el pastoreo. Y el apacentar viene del griego bosco, que significa alimentar y nutrir. Entonces, cuando nos dice el salmista que Él me pastorea y por delicados pastos me hace descansar, entonces está diciendo de un apacentar y de un pastoreo. Y cuando dice, porque aquí está diciendo: conforta mi alma, ¿sí?, y me guía por sendas de justicia por amor a su nombre. Entonces aquí viene también lo que es el cuidado, ¿sí?,
lo que es el cuidado del pastor, aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Entonces aquí nosotros vamos a ver también la diferencia entre la vara y el callado. Entonces la vara es un pedazo recto de madera o aún de una rama, ¿sí? Que más o menos de 1 metro, por decirlo así, que el pastor usa para dar golpecitos y redireccionar, óigalo bien, redireccionar, porque se está saliendo de su camino. Cuando una oveja está saliéndose del gran camino por donde debe andar, ¿sí? Y el callado es una vara de 2 metros, como una especie como de una horqueta o una cosa que está redonda, ¿sí? O un gancho en un extremo superior, ahí en el extremo superior, y que tiene múltiples usos, entre ellos servir de apoyo para el pastor cuando está caminando. También nos sirve como una herramienta, como una extensión de la mano al cuidar a la oveja que se vaya a un hoyo cuando la oveja se cae, o se acostumbra también para levantar ese callado, ¿sí? Y que lo pueda utilizar contra los animales como un arma, ¿sí? Y ahuyentarlos. Entonces, cuando el salmista está diciendo aquí, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Aquí está, tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, el pastor va a hacer esa obra, ¿sí? Un pastor, o sea, el pastor se identifica porque quiere llevar a sus ovejitas y que no se salgan del camino. Y también, ¿sí?, infundirles aliento. Dice, tu vara y tu callado me infunden aliento. O sea, están confortadas para seguir hacia adelante. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. O sea que está diciéndole, mi hermano, que hay comida. El pastor, ¿sí?, en el área del apacentar va a tener la comida, va a nutrir a la oveja, ¿sí? Y dice aquí, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. O sea que el pastor también hace esta parte de que sea la unción del Espíritu Santo sobre la vida de la persona. Aquí naturalmente se ungía a la oveja por los mosquitos, por todo eso que le molesta a la oveja, que la oveja no tiene cola para que le llegue hasta la cara para fastidiar a esos mosquitos o lo que fuera. La oveja no tiene una defensa, ¿sí? Y dice, entonces unges mi cabeza con aceite como una especie de repelente. Asimismo, la unción del Espíritu Santo es una forma de repeler todo aquello. Dice, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Yahvé moraré por largos días, o sea, eternamente. Entonces, esta es la labor del pastor. Entonces, nosotros vemos que en los ministerios el dedo pulgar, o sea, el dedo gordito, ese hace la forma. Este es el apóstol que empuña la espada y que le da fuerza a la mano, ¿sí? El índice que señala, o sea, el profeta. El anular, que es el evangelista que trae el equilibrio, trae las almas para Cristo. El anular es donde se coloca la argolla. O sea que el pastor es el que va a casar a la iglesia con Cristo. No es el pastor con la oveja que se va a casar, mi hermano. No es así. Es el pastor es el que va a llevar a la iglesia a casarse con Cristo. Y el meñique, que es el maestro que destapa los oídos. Entonces, asimismo, en el tabernáculo de reunión, hermanos, nosotros vemos que el ministerio de pastor es
más es porque en la puerta está Moisés y Aarón, que es Moisés como el que llevaba el ministerio, llevaba el que le dieron ese ministerio de sacar al pueblo de Israel de Egipto y llevarlo a la tierra prometida. Esa era la misión de Moisés, o sea, lo apostólico. De Aarón como profeta, y los 3 hijos de Moisés, que era Coat, ¿sí?, que el que llevaba las cargas, ¿sí? Este es el ministerio maestro, ¿sí?, que quiere decir, Coat quiere decir asamblea, ¿sí? Gerson, que es expulsión, peregrino, es el que trae de afuera, quiere decir Gerson, y llevaba las cortinas y las pieles, o sea que le quita los velos. Este es el evangelista. Y Merari, que es amargo, triste, ¿sí?, era el que llevaba las maderas del tabernáculo, que es la humanidad, es el pastor. Entonces podemos ver que hay veces al pastor le tocan unas situaciones donde la oveja no agradece, y le parece, si no guarda su corazón el pastor, entonces va a producir amargura, va a producir tristeza. Pero ¿sabe una cosa? Así como el Señor le dijo al profeta Samuel, no llores, porque, o sea, cuando el pueblo de Israel estuvo pidiendo rey y Samuel lloraba, dijo, no llores porque no te han despreciado a ti. Tú eres juez, pero no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí, porque yo era el que estaba guiando al pueblo de Israel. Yo era el que lo pastoreaba, yo era el que lo gobernaba, yo era el que le daba el alimento. Ahora han pedido un rey como todas las demás naciones, pero verás lo que va a hacer el rey. Entonces esto es lo que el Señor nos muestra acerca de el pastor. En Jeremías 23:4 nos dice, pondré sobre ellos pastores que los apacentarán y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna cosa alguna, declara el Señor. Entonces aquí el Señor está diciendo que Él va a colocar unos pastores al rebaño para que apacenten y que nunca más tendrán temor. O sea, las ovejas necesitan, ¿sí?, que les infundan un aliento, que estén seguras. Dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. El pastor tiene que hacer eso, llevar al pueblo a Cristo, mis hermanos. El pastor, ese ministerio de pastor es muy precioso, pero igualmente, hermanos, es bien, o sea, yo sé que el Señor es el que va a dar es el que da la bendición, es el que da el pago, mis hermanos. Pero entonces el Señor dice aquí, por ejemplo, en Mateo 24:45 nos dice, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé alimento a su tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Entonces aquí está diciendo algo que el Señor va a hacer con su siervo, hermano, con los siervos que le estén dando alimento a su tiempo al rebaño. Mire, hermano, está diciéndole, bienaventurado el siervo al cual cuando su Señor venga halle haciendo así, como dándoles alimento a su tiempo. Entonces, hermanos, el pastor da el alimento a su tiempo, pero este alimento
que da su tiempo y debemos de entenderlo, que cada redil tiene unas ovejas y estas ovejas tienen unas situaciones en sus vidas que hay que dar un alimento de acuerdo a lo que están viviendo, de acuerdo a lo que el Señor ha determinado que en lo que nosotros caminemos. Por ejemplo, si nosotros estamos escuchando la palabra de otro redil, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a ser guiada esta oveja hacia lo que el Señor ha entregado a este redil? Por ejemplo, en la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, el Señor ha dado la visión, ¿sí?, de Isaías 61. Y entonces el Señor nos está capacitando y nos está guiando hacia esa visión, ¿sí? Y está dando el alimento, está dando la palabra, está dando la revelación, está dando lo profético, está dando todo hacia ese redil. Pero si la oveja no está comiendo del redil que el Señor, para que se obre en esa parte, sino que está comiendo de otro redil, entonces, ¿cómo va a estar esta oveja sintonizada? Entonces, el pastor, como lo dice aquí, dice, por tanto, también dice en el 45, ¿quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Esto es bien importante porque el pastor debe dar un alimento a su tiempo, porque es la parte del apacentar, es la parte de nutrir a la oveja hacia donde nos lleva el Señor. Porque, por ejemplo, hay diferentes visiones en las diferentes iglesias, ¿sí? Y entonces el Señor va a dar la palabra. Por ejemplo, si nosotros vemos, el apóstol Pedro estaba en un redil que era de lo de la circuncisión, y el apóstol Pablo estaba en un redil que era lo de la incircuncisión, o sea, los gentiles. Pero resulta que este apóstol Pedro se fue al redil, ¿sí?, de la de incircuncisión, y estaba dando la palabra, ¿sí?, que le correspondía a él, y quería judaizar a los gentiles. Esto es lo que yo les quiero decir. O sea que cada redil tiene una palabra para desarrollar y para hacer. Entonces, esto es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque aquí viene lo que es el apacentar. El pastorear es otra cosa muy diferente, pero, hermano, es importante que tú entiendas, porque el pastoreo tiene que ver con atender, con mantener, con cuidar, con gobernar, con mandar, con guardar. Y entonces en esto tenemos que tener muy en cuenta, hermanos, las calidades de ovejas que se tienen en el pastoreo. Y entonces el pastor debe tener cuidado de las ovejas. Si una oveja está renca, entonces debe de trabajar con esa oveja a ver qué es lo que le pasa en la patica. O aún la oveja que es saltona, dicen que le quiebran la patica. Lo dice en Ezequiel, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta, hermanos, de cuidar, de gobernar, de mandar y de guardar a las ovejas. Entonces, esta es otra parte que la oveja, por eso está lo que es la vara y lo que es la parte del cayado, ¿sí? Porque la varita va a darle golpecitos a la oveja para que se redireccione y entre otra vez a la ruta que se está llevando. Entonces, hermanos, es importante que el pastor, ¿sí?, va a hacer esto, pero no lo va a hacer, hermano, con golpes, ¿sí? No lo va a hacer como el Señor está diciendo aquí: bienaventurado el siervo que hace esto. Dice: de cierto os pondrá sobre todos sus bienes. Pero si el siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear
a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí vemos dos tipos de siervos, ¿sí? Un siervo fiel y un siervo que es negligente. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta acerca del redil. El redil tiene que trabajarse, el redil tiene que uno trabajar con la oveja. Pero entonces ahí está el punto principal acerca de las ovejas. Si nosotros vemos al apóstol Pedro, el Señor cuando lo está confirmando al apóstol Pedro de su apostasía, porque él lo negó 3 veces, ¿sí? Antes de que cantara el gallo, lo negó 3 veces, y allí en Juan capítulo 21, versículo 15, el Señor empieza a trabajar con Pedro para volverlo al redil. Óigalo bien, para volverlo al redil. Dice, cuando pues desayunaron, Jesús le dice a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Óigalo bien, ¿sí? Óigalo bien. Y entonces esto es el trabajo de un pastor, de un buen pastor, ¿sí? Y está confrontando a la oveja. La oveja puede estar prefiriendo o puede estar viviendo de una persona o de otra, pero el Señor lo afirma y le dice: ¿me amas más que a estos? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Mire, hermanos, acuérdese que el apóstol Pedro le decía: ¿y qué de este? ¿Qué pasará con este? Dijo: no te preocupes por él, preocúpate por ti mismo. Si me amas más que a estos, no te preocupes por los otros. ¿Qué les va a pasar? ¿Qué va a hacer? ¿Qué voy a hacer yo? ¿Sí? No te preocupes, preocúpate por ti. Si me amas. Y eso, mire, hermanos, cómo le dice el Señor: ¿me amas más que a estos? Y mire cómo lo dice, cómo le contesta Pedro. Dice: sí, Señor, te quiero. Él le está preguntando que si me ama, y él dice: te quiero, ¿sí? Y le dice: apacenta mis corderitos. O sea que aquí vemos tanto estaturas de ovejas, ¿sí?, como lo que el Señor le está diciendo: dales alimento, nutre a mis corderitos, a los recién nacidos. Y después le dice, de nuevo le dice por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Óigalo bien, vuelve y el Señor le dice: ¿me amas? Y él dice: te quiero. ¿Sí? Son dos cosas muy diferentes. Y le dice: pastorea mis ovejas. O sea, unos son los corderos, que son los recién nacidos, y otras son las ovejas. Y le dice: pastorea. O sea que le está diciendo: haz esa labor, ¿sí? Haz esa labor de trabajar con la oveja, de mantenerla, ¿sí?, de cuidarla, de atenderla, de gobernar sobre ella, de mandar, de ayudarla, de guardarla, ¿sí? Porque es importante, mis hermanos, que a nosotros nos dieron una autoridad como ministerios. Allí están los 5 ministerios y les dan una autoridad, hermano. Pero es importante que también la oveja entienda la autoridad de los ministros, ¿sí? Es importantísimo. Entonces dice, el Señor le está diciendo: me amas, y él le dice: te quiero. Dice: pastorea mis ovejas. Versículos 17. Le dice la tercera vez: Simón, hijo de Juan. Mire que ya le dice: ¿me quieres? Ya no le dice: me amas. ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que la tercera vez le preguntara: ¿me quieres? Le dijo: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Le dice: apacienta mis ovejas. O sea, primero le dice: apacienta mis corderos, ahora le dice: apacienta mis ovejas. Y la comida
de un cordero es muy diferente a la comida de una oveja. Por eso nosotros hemos dejado el discipulado. Hemos dejado la palabra del discipulado porque es una palabra, ¿sí?, para corderitos. Y es importante esto. Y en el versículo 18 dice: de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías y caminabas a donde querías. Pero cuando envejezcas, o sea, cuando madures, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Y el Espíritu Santo, cuando nosotros maduramos, dice la palabra de Dios en Romanos 8:14, que los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Y en el 19 de Juan 20, hermanos, 23 dice, esto dijo dando a entender con qué clase de muerte glorificaría a Dios. Y habiendo dicho esto, le dijo: sígueme. Óigalo bien. O sea que es importante que nosotros entendamos lo que el Señor trabajó con Pedro como buen pastor, y que él también pastorearía. Y entonces las cosas que le dijo que debía de hacer con los corderos y con las ovejas. Pero el Señor también estaba trabajando y posicionando a Pedro, ¿sí? Entonces, hermano, importante que nosotros podamos entender que el pastor necesita ir posicionando a cada oveja en los lugares en que le corresponden. Y importantísimo que el Señor le está diciendo que es necesario la madurez. O sea, un pastor debe tener una madurez. Un pastor debe tener una madurez para trabajar con un rebaño. Y déjeme decirle, no es pastor, discúlpeme a todos aquellos que han estudiado en los institutos bíblicos, que han estudiado en las universidades, hermano. Yo sé, hermano, que a mucha gente, hermano, las han nombrado como pastores. A mí me nombraron porque yo estudié y me dieron un cartón y me dijeron pastor. Pero yo sé, hermano, que el pastoreo no viene de parte de ese cartón que me dio esa institución. El pastor es un llamado que también hace nuestro Señor Jesucristo, y lo leímos en Efesios 4:11. Ahí están los 5 ministerios, allí está el pastor. Y esa es la labor también del pastor, como lo dice el apóstol Pablo, de los que sanan, porque el pastor también necesita dar sanidad al rebaño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ovejas vienen del mundo y hay que hacer un trabajo con estas ovejas que vienen del mundo, hermano. Y no es para señalarlas, sino para que nosotros ayudemos a estas ovejas. Y mire cómo el Señor hace un trabajo con el apóstol Pedro, y el apóstol Pedro, entonces, con todo esto que el Señor le está diciendo, dice: ruego a los ancianos, o sea, a los que están maduros, ¿sí?, que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos. O sea, una persona ya madura, no como lo que estaba haciendo con la iglesia de Antioquía, que el apóstol Pablo lo cogió y lo reprendió porque estaba judaizando. Dice: yo también anciano, también como ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. O sea que no es, hermanos, por algo que el pastor le dice: vas a ir a esta iglesia o vas a ir a este lugar a pastorear, y si la persona no quiere. Entonces, como les digo, esto es un llamamiento, hermanos. Esto es un llamamiento, y tiene que hacer clic a la persona, y la persona con gusto lo va a hacer, ¿sí? No por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto.
el pastor debe cuidar su corazón de aquellos dineros, hermanos, deshonestos, de lavado de dineros, porque se ha acusado a muchos pastores de lavado de dineros. Entonces dice, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, o sea, nuestro Señor Jesucristo, vosotros recibiréis la corona corruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, hermano, esto es muy importante que nosotros lo podamos entender. Y mire lo que es el ministerio de pastor, y que trae esa amargura, trae esas tristezas. Y por eso el apóstol Pedro dice en el versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces es importante, hermano, que nosotros entendamos lo que es este ministerio. Y estas personas están calificadas por ello, y el Señor les coloca esa compasión por las almas, hermano. Esa compasión por querer que todas las ovejas lleguen al redil y sean levantados, hermanos. Entonces el Señor habla, ¿sí? El Señor habla de un rebaño. Y el Señor lo dice en Ezequiel 34, y dice, vino a mi palabra de Yahvé diciendo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé, el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. Óigalo bien, o sea, es comer comida para ellos mismos. Y dice, no apacientan los pastores a los rebaños, o sea, se apacientan ellos, comen solamente para ellos y no dan comida a las ovejas. Versículo 3 dice, coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. O sea que es el dinero, lana. Sí, la lana de la oveja, y se apacienta él mismo y tiene grosura y viste de lana, ¿sí? Y degolla a la engordada, o sea, a la que tiene dinero. Y dice, ay, esto es muy tremendo, hermanos. Dice, no fortaleciste a las débiles, o sea que el pastor debe fortalecer a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Entonces esto, hermanos, esto es la labor de un pastor. O sea, todo lo contrario a lo que dice el Señor de que están haciendo estos pastores, ¿sí? Entonces es fortalecer a las débiles, de curar a la enferma, de vendar a la perniquebrada, de volver al reír a aquella descarriada, de buscar a la perdida, que haga con delicadeza, ¿sí? Y no con violencia el trabajo de las ovejas. Y dice, y por eso las ovejas andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo y se han dispersado. O sea, mira, hermanos, que esto es bien tremendo, porque muchas veces aquí el Señor no buscasteis a la perdida. Y también tenemos que ver condiciones del tipo de ovejas también que hay, hermano. Entonces esto es lo que nosotros tenemos que entender, ¿sí? Que lo que el Señor le está hablando a los pastores, pero también tenemos ovejas que el Señor nos habla aquí mismo en Ezequiel 34,
En el versículo 17 dice: mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carnero y macho cabrío. O sea que aquí hay ovejas, aquí hay carneros y aquí hay machos cabríos. Déjeme decirle que los machos cabríos eran los que utilizaban para la expiación. Entonces no estamos hablando de cabras, ¿sí? Porque la oveja y la cabra son diferentes. La oveja es del redil del Señor y la cabra es la persona del mundo. Eso lo habla el Señor, que separara las ovejas de las cabras. Entonces aquí versículo 18 dice: os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies lo que de vuestros pastos queda. O sea, ella come el pasto y holla con los pies todo el pasto que queda. ¿Para qué? Para que las otras ovejas no coman. Y que bebiendo agua clara, enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Y mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. O sea, como decir, la palabra que viene de parte de Dios y enturban la palabra, ¿sí? Se forma el conflicto en la palabra. Eso es enturbar una palabra que es un agua clara que viene de parte del Señor. Dice: por tanto así les dice Yahvé el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca. Por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas, dice el pastor, y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará a mi siervo David, y él las apacentará, y él les será por pastor. Yo, Yahvé, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe, en medio de ellos, yo, Yahvé, he hablado. O sea, mi siervo David, ¿qué quiere decir? Que era el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque Ezequiel está hablándoles allá en Babilonia al pueblo de Israel, a Judá, que lo habían llevado cautivo por desobediencia. Entonces, esto es bien importante, mis hermanos, que nosotros podamos entender lo que el Señor está hablando, no solamente de los pastores, sino que también hay ovejas, ¿sí? Hay ovejas de ese tipo. Y podemos mirar, hermanos, en Juan capítulo 10, el Señor habla sobre que Él es el buen pastor. Dice: pero vosotros, dice aquí, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Óigalo bien. Entonces, cuando la oveja ha hecho clic con el pastor, no necesita, hermanos, de oír a otros pastores. ¿Por qué? Porque no va a saber quién es su pastor. Y el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y las conozco y me siguen. O sea que una de las cosas que el pastor debe tener es de conocer a las ovejas. Y que las ovejas lo sigan, porque las ovejas, o sea, en lo natural, ¿no? En lo natural las ovejas son guiadas más por sus oídos que por lo que ven, porque ellas no ven muy bien, ¿sí? Entonces ellas más son guiadas por los oídos, ¿sí? Por eso el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz. Dice: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie me las arrebatará de mi mano. Este es el buen pastor, el que da su vida por las ovejas. Y el Señor dice: yo soy el buen pastor, ¿sí? Y el pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, óigalo bien, el Señor habla de el asalariado. El asalariado hace, hermano, dice, el asalariado se
alimenta es del rebaño, hermanos. Pero el buen pastor se alimenta es de la mano del Padre. Dice, mi Padre me las dio, es mayor que todos y nadie puede arrebatarlas de mi mano, de mi Padre. Y yo y el Padre somos uno. Entonces, hermano, esto es bien precioso. ¿Por qué? Porque hay pastores asalariados y hay pastores llamados a trabajar en el redil. Entonces, hermano, usted recibirá ese llamado de parte del Señor, si tiene ese llamado, si tiene ese deseo de ayudar a las personas, si quiere aún de predicar esa palabra y de tener un rebaño, ¿sí? El Señor los llamará. El Señor hará esa obra en su vida, mis hermanos. Yo le dije un día al Señor, Señor, si un día me vas a llamar como pastor, Señor, yo quiero que des testimonio de ese llamado, porque no quiero, Señor, bendito Rey, Señor, que me llame un hombre, Señor, y yo esté confundido. Asimismo como el apóstol Pablo dice que es predicador y los pastores son excelentes predicadores, los pastores enseñan, los pastores se comportan hasta como un papá de proteger a la oveja, de ayudarla, hermano. El pastor, así como el apóstol Pablo dice que él era apóstol, maestro y predicador. Entonces él trabajó aún con Timoteo, trabajó con Tito, trabajó, hermanos, en pos, ¿sí?, de levantar estos hombres para el ministerio y que fueran unas ayudas. Esto hace el pastor, levantar a la oveja, levantarla y que madure, hermanos. La palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 dice, y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. O sea, esta doctrina de los nicolaitas tiene que ver, hermano, mucho con lo que el Señor habla acerca de aquellos pastores que se enaltecen, ¿sí? Dice, toman el redil como algo que, y eso era lo que hacían los fariseos, hermanos, con el pueblo de Israel. Y dice aquí en Mateo 23:9, dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Y podemos ver sobre los padres espirituales, hermano. Y hay ovejas que le dicen al pastor Padre. Yo me quedé aterrado de una oveja que le decía Padre. Y yo le dije, no, el Señor te dice que no llames Padre a ninguno, porque Él es el único que dice, ni llaméis, ni seáis llamados maestros, porque no es vuestro maestro el Cristo. Entonces aquí está hablando, no llames maestro, ¿sí? Dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo. O sea, a nosotros los ministerios, los 5 ministerios los llaman es a servir, hermano, a edificar, a enseñar, a llevar a la iglesia a ser como Cristo, ser réplicas de Cristo, ¿sí? Dice el versículo 12, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Entonces esto, hermanos, es importantísimo, porque el pastor es el que va a casar a la iglesia con Cristo, y este pastor sufre, este pastor hace todo lo imposible para que la oveja camine, para que la oveja crezca, hermano, y no le va a cerrar el reino de los cielos a la oveja. Antes la ayuda, la empuja para que entre, hermanos. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y con pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Un pastor, hermano,
ayuda a la persona sin ningún interés. Pero estoy hablando de los pastores del Señor Jesucristo, no lo que estamos viendo ahora, hermanos, sino que los pastores que realmente tienen ese llamado, tienen esa devoción, hermanos. Ese pastor da la vida por sus ovejas, así como el Señor Jesucristo lo dice, y no están saqueando las casas, hermano. No están saqueando a la viuda, ¿sí? Dice el versículo 15: hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Entonces, un pastor, hermano, a la persona que la evangeliza, a la persona la ayuda para que entre al reino, hermanos, porque el Señor nos dice: tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y tienes que nacer del Espíritu para que puedas entrar al reino, hermanos. Entonces un pastor va a hacer estas cosas, ¿sí? No para que sean hijos del infierno, sino para que entren al reino. Entonces un pastor va a dar su vida, así como lo dice el Señor en Juan 10, va a dar su vida por las ovejas. Un pastor, hermanos, es importante que nosotros lo tengamos en cuenta, que este pastor, ¿sí?, desea, así como lo decía el Salmo 25, de proteger a la oveja, ¿sí? Nos dice Hebreos capítulo 13, versículo 20, dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí nos está diciendo que Él es el gran pastor, hermanos. Y así como el Señor trabajó con las ovejas, así como Ezequiel habla, hermanos, de los pastores y habla de las ovejas, hermano, es necesario, hermanos, que tú y yo entendamos acerca de este llamado. Es un llamado precioso, ¿sí? Pero también tiene mucho compromiso. Si nosotros vemos, el apóstol Pablo está nutriendo a estos hombres de Dios, a Timoteo y a Tito, los está nutriendo con las cartas, y yo doy gracias a Dios por esas 2 cartas que el apóstol Pablo le mandó a Timoteo, hermano, porque es una dirección grande para los pastores. Y Timoteo estaba en Éfeso, hermanos, estaba haciendo un trabajo en Éfeso, y Tito estaba en Creta. Aquí en Tito capítulo 1, versículo 5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces aquí el apóstol Pablo está diciéndoles que ha mandado a este hombre de Dios, ¿sí?, que lo ha instruido para que corrija lo deficiente que está en las iglesias. Entonces, importante un pastor conocer la palabra de Dios. Un pastor debe de enseñar también, hermanos. Y aún, déjeme decirle, hermanos, que como empezamos, ¿sí?, él mismo constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. El pastor también tiene esa obligación de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Padre, te damos gracias, Rey. Te bendecimos, Señor, y te exaltamos tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor, bendito Dios, Señor, por los pastores, Señor, que están haciendo la obra, Señor, bendito Rey, Señor, así como se los mandaste, Señor, bendito Rey, Señor.
de dar alimento a su tiempo, Padre Santo, Señor. Fortalece, Señor, a los pastores en estos tiempos, Señor, de la pandemia, Señor, en la necesidad, Señor, que tienen, Señor, sobre sus hogares, Padre Santo, Señor, en las necesidades que tienen, Rey Santo, Señor, en sus congregaciones, Señor, Padre Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Rey, Señor, en aquellos pastores, Señor, bendito Dios, donde sus casas, Señor, bendito Dios, sus esposas, Rey Santo, Señor, están con ellos trabajando arduamente, Señor, bendito Rey, Señor, en la obra del ministerio, Padre Santo, Señor. Señor, bendecimos, Señor, a estas siervas tuyas, Rey Santo, Señor. Oh Rey Santo, Señor, porque tú diste unos requisitos para los obispos, Padre Santo, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que fuera un marido, Señor, de una sola mujer, Señor, prudente, Señor, decoroso, Señor, hospedador, apto para enseñar, bendito Dios, Señor, no ebrio, Señor, no dado al vino, Señor, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga, Señor, bendito Dios, a sus hijos en sujeción con toda honestidad, Señor. Oh Rey Santo, Señor, bendito Dios, te pedimos, Rey, que seas tú, Señor, obrando, Rey, obrando, Señor, en los hogares de los pastores, Señor, que seas obrando, Señor, en ellos, Señor, y que le des esa capacidad, Señor, bendito Rey, Señor, porque tú dices, Señor, no un neófito, Señor, no sea que se envanezca y que caiga en la condenación del diablo, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, ayuda, Señor, a los pastores, Padre Santo, Señor. Ayúdalos, Rey Santo, Señor, y a aquellos que tú estás llamando, Señor, a aquellos, Señor, que sienten ese llamado de pastor, Señor. Auxílialos, Rey Santo, Señor. Dale la valentía, Señor, porque los tiempos son difíciles, Padre Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Rey, gracias, Señor. Gracias porque tú eres el pastor y obispo de nuestras almas, Señor. Tú eres el pastor por excelencia, Señor. Te bendecimos y te exaltamos, Señor. Tu santo nombre, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. El Señor los continúe bendiciendo, mis hermanos.